Las cosas marchaban bien para el llamado Barón de Cuatro Ciénegas. Su ejército había logrado contener a sus adversarios y para 1919 ya tenía la total certeza de que era el hombre más poderoso en todo México, sin olvidar que la promulgación de la Constitución de 1917 lo haría pasar a la historia, y como suele decirse, la historia la escriben los vencedores, y aunque muchas veces no es fácil aceptarlo, don Venustiano era el vencedor. Sin embargo, sabía que ese mandato llegaría pronto a su fin y México sería gobernado por alguien más, debido a que no podía presentarse nuevamente como candidato a la presidencia, lo que le llevó a la conclusión de que era posible hacer algo para seguir gobernando sin ocupar el cargo, lo cual sería una muy mala decisión. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta la gran equivocación del primer jefe. Nos encontramos a mediados de 1919 y en efecto, don Venustiano es el hombre más poderoso de México. Lamentablemente, se había olvidado del segundo individuo con más poder. Desde luego que hablamos de Álvaro Obregón. Sucedió que, 2 años antes, el primer jefe y el general invicto se habían distanciado, y por esas fechas, Obregón dio a conocer su candidatura a la presidencia desde Sonora, lo que no le gustó al presidente, debido a que se había acostumbrado a que todo mundo le pidiera su parecer antes de emprender cualquier acción. Lo peor era que Obregón siempre había sido muy popular entre la milicia, sobre todo después de haber vencido a los villistas en las batallas del Bajío, y si eso no comprometía los planes del primer jefe, sucedió que el tercer hombre con más poder, el general Pablo González, decidió incorporarse a la contienda electoral, y desde luego que González también se había hecho de fama después de las campañas en el sur y de haber sido el gran implicado en el fin de Emiliano Zapata. No olvidemos que Obregón tenía la mayor ventaja gracias al partido del apoyo laborista de Morones y del socialista en Yucatán, sin dejar de lado a una considerable cantidad de hombres influyentes en el ejército, mientras que el mandatario decidió que ni Obregón ni algún otro militar llegarían a la presidencia, debido a que un civil era el único que podía ocupar dicho cargo. Sin más, llamó a Ignacio Bonillas, su embajador en Estados Unidos, y comenzó a promover, o como se dice actualmente, empezó a inflar su candidatura, diciendo que Bonillas era un hombre capaz y advirtiendo que si Obregón o González llegaban a la presidencia, seguramente México se hundiría en un nuevo conflicto encabezado por aquel de estos que no lograra ocupar el cargo. Fue así que la campaña de Obregón dio inicio y con frecuencia era apoyado por la población y los trabajadores. Estos últimos se habían ganado su simpatía luego de que el sonorense brindó su apoyo a la Casa del Obrero Mundial, mientras que don Venustiano empleó bastante dinero del Estado para pagarle a las personas que acompañarían a Bonillas durante los eventos públicos. La diferencia era evidente. Mientras que Obregón sabía expresarse y era bastante carismático, Ignacio Bonillas era un hombre gris y ya ni siquiera dominaba el idioma español. Mucha gente le aplaudía solo para obtener alguna compensación. Veamos, el primer jefe hacía hasta lo imposible para inflar a su candidato. La intención era que Ignacio Bonillas se convirtiera en presidente, mientras él le dictaría qué hacer en todo momento, lo cual era una forma disimulada de extender su mandato. Lamentablemente, no veía ningún tipo de aceptación
hacia Bonillas y decidió emplear la poderosa maquinaria del Estado en contra de Obregón, acusándolo falsamente de conspiración, lo que no tuvo éxito, y no contento, decidió iniciar una campaña de persecución contra el sonorense. Después intentó atacar al gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, sabiendo que era un pilar de apoyo de Obregón, lo que le saldría bastante caro, debido a que durante abril de 1920 se daría a conocer el plan de Agua Prieta y varios militares se levantarían en contra del gobierno. De hecho, ese plan fue conocido como la Huelga de los Generales. Si quieres conocer su historia, ya tenemos un video hablando de ello con gran detalle. Después, el primer jefe abandonó la capital y fue abatido en Tlaxcalantongo. La presidencia interina fue ocupada por Adolfo de la Huerta de forma muy irónica. Se cumplió el deseo del primer jefe y la presidencia fue ocupada por un civil. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.